Un hermoso y lindo sábado. Gracias al Señor que nuevamente nos permite la vida y la salud. En esta ocasión, pues ya estamos terminando este primer trimestre y vamos a terminar con el capítulo 13 del libro de Hebreos, que en realidad es una buena suma de todo lo que hemos llevado y poder ver cómo este capítulo habla el apóstol Pablo a ese pueblo, aquellos que habían aceptado a Cristo y que ahora nosotros también, en un consejo para este tiempo en la cual debemos de vivir y cómo deberemos de comportarnos con los demás. Hoy para esta lección ya 13ª de este primer trimestre, hoy en esta hora el pastor José Boro es el que me acompaña para llevar a cabo el término de esta hermosa lección. Pastor, bienvenido y gracias por su apoyo. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias también a los amigos televidentes, a nuestros hermanos, que le decimos que de verdad los queremos mucho. Y también le decimos que este último paso, esta última lección, es de gran bendición. Porque como ya dijera el pastor Romero, hace una recopilación, pero una recopilación maravillosa y puntualiza cada cosa que nos puede llevar a la perdición o a la eternidad con Cristo. Y eso es lo que vamos a señalar en esta semana. Vamos a darle lo mejor y vamos a profundizar de la mejor manera esta lección de esta semana. Pero, como siempre, pastor, nos gusta tener una oración. Vamos a orar. Querido Padre, cuán agradecido estamos a ti por permitirnos llegar hasta ahora, llegar hasta aquí, hasta este tiempo, cuando hemos podido ver y palpar que estamos en los días finales de este mundo. Y te rogamos que tu santa paz y tu santo amor nos llene ahora y nos haga personas agradables a ti, atendiendo a los demás. Porque así es como demostramos tu amor en nosotros, atendiendo a la gente. Gracias porque tú eres bueno. Y en esta lección de toda esta semana, condúcenos a través de tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Bueno, hoy en este último estudio de esta semana lleva como principio el capítulo 13 de Hebreos. Y el título que nos dan en esta última semana, pues lleva ese renombre: permanezca el amor fraternal. Este título en realidad no es para la gente que no conoce a Dios. Este título es para aquellos que de una forma decimos conocer la verdad, conocer al Señor, y que a través de esta permanencia del amor de Dios en el corazón de su Hijo pueda ser compartido, dado, entregado, manifestado y puesto en los corazones de los demás. Por eso el primer libro que nos dan es el libro que hoy en esta semana habremos de terminar, el libro de Hebreos. Y es precisamente el capítulo 13 que nos habla acerca de ciertos respectos o situaciones especiales de la vida diaria que tiene un cristiano o debe de vivir. Este capítulo vamos a ir desarrollándole poco a poco en cada día. Luego nos dan Romanos capítulo 12 y versículo 13, que nos habla y nos da ahí un mensaje acerca de la proximidad de la venida de Cristo. Por eso la importancia que el amor sea el que perdure en los corazones de los hijos de Dios. Después de ahí nos dan el libro de Efesios, el capítulo 5, versículo 3 al 5, y que nos hace ver la exhortación
a la pureza de la vida diaria, de la vida que nosotros estamos llevando como representantes de nuestro Señor Jesucristo. Y después nos dan el libro de Primera de Pedro, en la cual en el capítulo 5 y versículo 1 al 4, Pedro les da un mensaje a los ancianos de ese tiempo y en la cual hoy nosotros también estamos muchas veces como ministros amonestando a los hermanos, hablándoles del amor que el Señor quiere entre nosotros, la unidad que necesitamos tener. Y después nos vuelven a citar el libro de Hebreos, el capítulo 2 y versículo 9, que nos habla de una posibilidad de la salvación debido a la encarnación, porque recuerden que necesitamos volver a nacer. Ya nacimos de la carne y hemos de nacer del Espíritu. Todo aquel que no ha podido nacer del Espíritu, no va a ser fácil su salvación o no va a ser acepta su salvación. Por eso es que nos dan también el capítulo 4 y el versículo 16, que nos habla de una admonición a encontrar ese reposo en Cristo Jesús, ¿verdad? Sabemos que el día del sábado es el día del Señor, pero el descanso que realmente debemos de tener está en Cristo. Nuestro galardón es en el Señor Jesús. Y por último tenemos el libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, que nos habla de la incompatibilidad del cristianismo y el judaísmo. Así es de que el versículo central que tenemos es el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 1, que es cortito. Permanezca el amor fraternal. Ese es el mensaje en la cual vamos a ir desarrollando durante esta semana. Así es de que le voy a dar el tiempo al pastor José para que él nos lleve a la introducción de esta semana. Adelante, Gracias, pastor. muchas gracias. Es bien acogida, yo diría, tiene una linda acogida este pasaje bíblico. Hay otra versión que dice que es cultivar el amor. El amor debe ser cultivado, debe ser plantado, debe ser protegido, debe ser cuidado en la persona que conoce a Cristo. Y especialmente en el amor fraternal entre los hermanos. Ahí es donde más se debe demostrar, porque cuando las gentes de afuera ven que entre el grupo, en la comunidad cristiana, en la iglesia, en el sector donde usted esté, que tenga el nombre de cristiano, debe practicarse el amor. Y si alguien no lo tiene, porque muchos venimos llegamos a la iglesia, claro, de un lugar donde no nos importaba nada. Malas palabras, empujar a la persona, hacer daño, todas esas cosas. Ahora, cuando llegamos a la comunidad cristiana, lo que debiera permear es el amor. Y ese amor es lo que realmente debe existir en el cristiano. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más pudiera decirse que no sea amor? Claro, mire, se debe practicar la hospitalidad, se debe visitar y apoyar a los presos, ¿ve? A las personas que han sido maltratadas. Se debe honrar el matrimonio, que es una parte muy importante. Honrar el matrimonio, evitar la codicia. ¿Ven? Recordar a los dirigentes de la congregación y también a los pastores. Lo que nos quiere decir el apóstol mayormente, lo que él quiere hacer hincapié mayormente es en la parte donde nos quiere llevar a que podamos vivir en un pedacito de cielo, que podamos vivir en un regazo de tranquilidad, de paz, de amor, de que cuando yo esté estudiando la palabra, esté pensando en mis hermanos para bien, en que en la iglesia no hay problema, en la comunidad donde me congrego no hay ningún tipo de problema, porque todos
todos apuntamos a la fraternidad, todos apuntamos a la hospitalidad. Cuando llegue el punto de la hospitalidad, vamos a ampliar ese tema. ¿Ven? Esa parte, esa palabra de la hospitalidad. El por qué se hace, el apóstol Pablo le hace tanto énfasis, no solamente en el libro de los Efesios, sino en el libro de los Romanos, en Corintios, en todas las citas que hace un ratito leyó el pastor Romero, ahí está puntualizada la hospitalidad. Y el meollo del asunto es hacernos llegar que seamos una comunidad que esté entrelazada uno con el otro. Que no haya pleitos. Y es lo que él dice en varios de los versos que vamos a leer esta semana. Que no haya conflictos. Y que si hay conflictos se resuelva inmediatamente. Que no nos vayamos a nuestras casas sin resolver el conflicto. Y que la hospitalidad sea el punto. O sea, que yo hospede a mi hermano en mi corazón. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Que yo lo hospede, que yo no tenga nada contra, que yo no lo maltrate, que yo no lo demande, que yo no hable nada a espaldas, algo malo a espaldas de él. Que yo tenga en mi adentro, en mi pensamiento, en mi corazón, a mi hermano como una parte agradable. ¿Por qué? Porque así es, mis queridos, como nosotros vamos a comprender la unidad que hay entre Dios el Padre, Jesucristo, su Hijo, y el Espíritu Santo. Una vez comprendamos todo eso, debemos nosotros también adjudicarnos a eso. Adjudicarnos eso para compartirlo con los hermanos. Recuerden lo que dijo Jesús en Juan 17, que ellos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en sí. Y eso es lo que apunta el apóstol. Y eso es lo que el apóstol bajó desde donde él estaba, desde su orgullo de perseguir la iglesia, de maltratar. Bajó de ahí a encontrarse con Cristo, quien une la iglesia, quien está unido a su Padre, quien está unido. Y lo que Él más nos trae es unidad. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta semana, pastor. Sí, gracias, Pastor José. En Sí. realidad, todo esto que vamos a ir viendo durante esta semana va a ser de suma importancia el poder ver nuestra condición, no la condición del otro, del prójimo, del hermano, del pastor, no, mi condición Correcto. personal, cómo está para con Dios y para el amigo o el prójimo. Miren cómo la sierva del Señor nos dice allí en el libro Hijos e Hijas de Dios, en la página 295. Ella dice, la unión entre Cristo y su pueblo debe ser viva, verdadera e inagotable, Así es. asemejándose a la unión que existe entre el Padre y su Hijo. Vemos el gran interés en el cual ya hablaba el pastor José Boro de esas palabras de Cristo. Que ellos, un grupo de hermanos, sean así, Padre, como tú y yo, uno. Y qué importante tiene o qué importancia tiene esa unidad. La unidad es para proclamar el mensaje del Señor a través de nosotros, la vida de Cristo, enseñándosela a los demás. Así es. ¿Se imaginan un pleito entre cristianos? ¿Qué pensará el incrédulo? Un pleito que se ve y que pueden ellos notar el coraje, el odio que siente uno que dice ser un hijo de Dios. Yeah. Por eso ella dice, esta unión es el fruto de la morada del Espíritu Santo. O sea, es una manera que el Espíritu Santo va a morar en aquella iglesia, en aquel lugar, en aquel grupo. Así es. Cuando se ve esta unidad. Así es. Todos los verdaderos hijos de Dios revelarán al mundo su unión con Cristo y sus hermanos. ¡Wow! O sea,
en realidad que esto es lo que hoy se ocupa y es necesario en estos tiempos finales que estamos proclamando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos en cuyos corazones mora Cristo llevarán el fruto del amor fraternal. Wow. Comprenderán que como miembros de la familia de Dios están señalados para cultivar, fomentar y perpetuar el amor y la amistad cristianos en espíritu, palabras y acción. Qué lindo eso. Wow. O sea, no basta, pastor, con simplemente decir yo te amo, yo te perdono, yo te quiero. No, o sea, las palabras salen, pero el amor y el odio se anida en el corazón. Entonces, nosotros tenemos que actuar, que en realidad se pueda mostrar. Qué bonito, ¿verdad? Cuando tú has tenido un conflicto con alguien y cuando tú pides perdón, invitar al hermano, invitar a la familia, te invito a comer a mi casa. Vamos a convivir, vamos a compartir, vamos a trabajar juntos, vamos a obrar, vamos a hacer la obra del Señor. Cuando aquellos que supieron o saben del problema que vivíamos con aquella persona y ahora nos ven juntos, trabajando, honrando a Dios, haciendo la obra del Señor, va a decir, wow, en verdad que ese hermano, esa hermana que pidió perdón, en verdad que sí perdonó, ¿verdad? Ese contacto, esa forma de que hacemos pedir o dar y entregar a aquel que en un momento sentimos algún mal y ahora lo mostramos con los actos, no con palabras, con los actos. Y me gusta, pastor, una palabra que dice ahí, cultivar. Las otras versiones dicen cultivar. ¿Saben por qué? Porque mucha gente dice, yo soy muy malo, yo maté, yo hice esto, yo no puedo tener el perdón de Dios, pero no, lo puedes cultivar el amor entre la gente. Si tú antes odiabas, ahora puedes amar y cultivando, o sea, sembrando una matita, es que esa matita puede crecer y dar los frutos que uno quiere, pastor. Y así es. Yo creo que todo aquel que siembra una planta, si no la riega, ¿qué pasa? Así es. Rápido se seca. Así es el perdón, así es el amor. Si tú dices tener amor y amas, tienes que cultivarlo, tienes que fomentarlo, tienes que a veces podarlo. Y podar es quitar esas malas costumbres, esas malas ideas que tú tenías de aquella persona. Mira esta otra cita que nos habla la sierva del Señor. Allí, en el libro Testimonios para la Iglesia, página 219 y 220. Dios nos está beneficiando continuamente, pero somos demasiados indiferentes a sus favores. O sea, vemos, sí, hablamos de las bendiciones de Dios, pero ¿cuánto nosotros hacemos por esas bendiciones? Por esos beneficios que nos da Él. Hemos sido amados con ternura infinita y sin embargo, muchos de los nuestros tienen poco amor unos hacia otros. Somos demasiado severos para con quienes suponemos que están en error y somos muy sensibles a la menor censura o duda expresada respecto de nuestras propias conductas. O sea, cuando nos critican, somos duros y buscamos cómo vengarnos o defendernos. Pero cuando nosotros criticamos a otro, le queremos caer como rayo. O sea, este hace esto, esto no hace esto otro. Y mientras nosotros mismos no damos en realidad el testimonio que deberíamos de dar como siervos también e hijos de Dios. Mira esta otra cita en ese libro. Dios nos está beneficiando continuamente, pero somos demasiado indiferentes a sus favores. ¿Es la misma? Sí, más abajo. Sí. No, la otra llamamos a Dios. Perdón. Llamamos a Dios, nuestro Padre. Aseveramos ser hijos de una misma familia. Pero cuando manifestamos la disposición a disminuir
el respeto e influencia de otros para elevarnos a nosotros mismos, agradamos al enemigo y agraviamos a aquel a quien profesamos seguir. Así es. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa deben ser para nosotros ejemplos de la manera en que debemos tratar a nuestros semejantes y especialmente a los que son nuestros hermanos en Cristo. Amén. Aquí, pastor, a mí me lleva a pensar muchas veces cuando está de por medio la familia. Así es. Y que la familia de sangre, pues, ofende o hace, y entonces viene el aspecto de que hay acusaciones. Y como ministro, sabiendo que el hijo o la hija cometieron algún error, a veces no queremos aceptar, defendemos a nuestra familia. Pero la sierva del Señor dice que nosotros debemos de obrar y trabajar para la hermandad, para la familia que es en Cristo Jesús. O sea, no tanto de que se tuvo el error o no, pero sí aceptar el error que muchas veces cometemos y poder decir, sí, hermana, disculpe, perdone, no vuelve a suceder esto. Entonces, mis hermanos, esta semana vamos a poder ver en realidad lo que Pablo nos dice en el capítulo 13 de Hebreos, lo que un verdadero cristiano debemos de hacer en estos últimos días. Dios te bendiga, un feliz sábado y muchas bendiciones. Dios te guarde.